en tan poco tiempo que pudimos convocarnos a este conversatorio, aprovechando la presencia del obispo Federico Pagura en Puerto Rico. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí. Definitivamente esto sobrepasa por bastante las expectativas que teníamos, ya que pues convocados con tan poco tiempo de anticipación vemos este templo lleno, y eso pues realmente se constituye por un lado una celebración de la importancia, de la pertinencia de lo que es el trabajo de la unidad en pro de la defensa de la vida, de la paz, de la justicia, de los derechos humanos desde la perspectiva de lo que somos como iglesia, como servidores y servidoras de Cristo, pero a su vez como desafío, porque si realmente esto nos preocupa y nos importa, lo que quiere decir también es que estamos llamados y llamadas a ocuparnos entonces de esas preocupaciones a todo lo que sucede en nuestro país, al desafío que tenemos entonces de procurar ampliar ese marco de paz y de justicia tan necesario en el Puerto Rico que nos ha tocado vivir. Así que muchas gracias por su presencia, estamos bien agradecidos de ustedes, de este esfuerzo que han hecho para estar esta noche aquí, y ciertamente pues queremos invitar entonces al obispo Felipe Lozada, presidente del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, que él tenga entonces un saludo a nombre de la entidad que auspicia este diálogo, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, y a su vez que tenga la oración de invocación para comenzar prontamente con este diálogo sobre iglesia, misión y derechos humanos en América Latina. Bien. Buenas noches, hermanos y hermanas, y realmente es un gran privilegio para nosotros y nosotras el poder contar con una figura tan egregia como el obispo metodista emérito Federico Pagura, y verdaderamente es un honor el tenerle aquí en Puerto Rico a una persona que ha sabido luchar por los derechos humanos, y además de ello pues ha sido un gran escritor y un compositor. Nosotros en el libro de liturgia y cántico de la Iglesia Evangélica Luterana pues tenemos como unos 15 himnos que o los ha traducido o son autoría de él, por lo tanto nos han servido de mucha inspiración. Y yo leo estos versos: sobre estas tierras que el sudor regó por tantos siglos de sangre y dolor, vemos levantarse ya de nuevo el sol, porque Dios proclama su liberación. Cristo está rompiendo al fin cadenas de opresión, llega a nuestros pueblos plena redención. Pueblos cansados de tanto gemir, bajo su aliento han de revivir. Nuestros cuerpos y almas a restaurar, Él trae justicia, Él es nuestra paz. Más que otros mundos, quiere Él conquistar la ciudadela de esta humanidad. Quiere a todos darnos nuevo corazón, donde el odio muera y triunfe el amor. Y realmente en nuestra patria necesitamos un mensaje como este que tenemos aquí. Es un mensaje en el cual se nos llama a formar una unidad en el amor, siguiendo la paz y la justicia que tanta necesidad tenemos. No pueden las personas que hacen el mal ser los dueños de las calles en nuestro país. Nosotros tenemos que ir también adueñándonos de nuestras calles. No podemos permitir que hayan privaciones por la cuestión de la criminalidad, porque no podemos decirle al otro y a la otra: yo te construyo esta carretera, te hago estos edificios y luego tú te adueñas de ellos con tus puntos de droga y tus puntos de negocios turbios. El pueblo tiene que levantarse poco a poco, de forma firme, para conseguir la justicia. Y tan solo se puede conseguir con la verdadera unidad que nos trae Cristo Jesús. Esta mañana en el Evangelio de Lucas que nosotros utilizamos, pero seguimos el litúrgico, nos habla Lucas de que hay que abrirle el paso, el camino a Jesús. Una voz que grita en el desierto: ábranle el camino al Señor, un camino recto hay que construir, y estamos en esa construcción. Le invito a unirnos en oración para este acto esta noche. Amado Padre, de manera muy especial, te damos gracias porque tú eres quien nos has traído hasta este lugar de adoración, a esta tu casa de oración. Te damos gracias por la presencia de don Federico. Te damos gracias por aquellas personas que hicieron posible que este viaje estuviera aquí.
Te hacemos darnos gracias porque tú nos has dado tu presencia y el regalo de vida. Permite que de manera especial podamos seguir sintiendo tu presencia en medio nuestro. Que sea tu Espíritu Santo el que se mueva y nos mueva para poder hacer la diferencia para la construcción de un mejor Puerto Rico. Que tus palabras por medio de don Federico nos sigan inspirando e indicando el camino a seguir. En nombre de Cristo. Amén. Bienvenido, don Federico, a esta su patria también, a esta tierra puertorriqueña que tanto le admira y le quiere. Gracias, obispo Lozada. Y pues, sin más preámbulos, comencemos entonces este diálogo con el obispo Federico Pagura, no sin antes también presentarles a un nuevo amigo que hemos ganado en esta visita. Se trata de los profesores Oscar Lupri, a quien damos también la bienvenida. Él ha estado acompañando al obispo Pagura en toda la experiencia de lucha por los derechos humanos en la Argentina. Entiendo que ustedes también colaboran juntos en el movimiento ecuménico por los derechos humanos. El profesor Oscar es de tradición católica apostólica romana. Así que pues el hecho de que ellos dos estén aquí en esta noche pues representa precisamente esa agenda de unidad en el trabajo por la paz y la justicia desde diferentes confesiones cristianas. Así que, Oscar, bienvenido también a esta patria puertorriqueña. Y mis queridos hermanos y hermanas, queremos comenzar este diálogo pues de la manera quizás más propia de lo que implica el ministerio, el llamado al ministerio. ¿Qué significa aceptar y asumir el ministerio cristiano en la perspectiva de la Iglesia Metodista de Argentina? El obispo emérito Federico Pagura es obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina, pero no solamente ha sido obispo de la Iglesia Metodista Argentina, sino también ha sido obispo de la Iglesia Metodista de Panamá y de la Iglesia Metodista de Costa Rica. Así que pues también él ha tenido la experiencia de pastorear iglesias en otras latitudes más allá de su patria argentina. Así que pues quizás para comenzar, don Federico, quizás con un saludo a esta amada congregación puertorriqueña que le recibe en esta noche, y quizás entonces una introducción en torno a ese llamado que el Señor le hizo a usted y que todavía pues sigue perfilándose después de tantos años. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas. En realidad estamos viviendo de sorpresa en sorpresa. Por empezar, la gran sorpresa es que estemos en Puerto Rico. Yo no había pensado este año salir ya más de Argentina, había tenido algunos viajes anteriormente y pensaba, bueno, ahora un poco de descanso hasta fin de año, porque viene enseguida la Asamblea General de CLAI, que va a ser en La Habana, Cuba. Así era la intención, vamos a ver qué pasa. De manera que me estaba reservando las fuerzas y los recursos para ese momento. Y de pronto llega un mensaje de Puerto Rico. Lo esperamos en Puerto Rico, le extendemos nuestra invitación. Eunice, querida amiga de tantos años, es la que nos hace oír la primera voz. Me puso en crisis para ponerme a pensar qué voy a hacer con esta invitación, porque tenía entre manos un compromiso de ir a visitar unas provincias argentinas en la zona que llamamos del litoral, hacia el norte de Argentina, en una zona donde hay 2 colombianos metodistas que están trabajando con nosotros. La pareja, los 2 son pastores, de manera que están trabajando en 2 ciudades, y me habían invitado para que fuéramos a cantar tangos, porque una de las cosas que he estado haciendo a esta altura de mi vida es escribir tangos
de la fe y tangos de la esperanza. Después les explico qué es eso, porque yo mismo me sorprendo a veces de las cosas en que me estoy metiendo, a veces sin saber a dónde voy a terminar. Pero bueno, así es la fe, así empezó Abraham, me dicen, ¿no? Y que no sabía a dónde iba, pero salió. De manera que así me ocurrió, nos ocurrió con este viaje a Puerto Rico. Yo les decía el otro día que yo no contesté porque estaba sorprendido y estaba pensando si las fuerzas me darían. Estoy por cumplir los 90 y entonces dije, tengo que pensar muy bien si me largo o no me largo a esta aventura. Solo no lo voy a hacer. Ya tenía pensado en algún acompañante que me pudiera ayudar en este viaje, como ya lo he hecho en otras ocasiones, y no contesté inmediatamente, pero enseguida viene una contestación del que preside la organización de este congreso del que estamos participando, dándome la bienvenida y agradeciéndome por mi buena disposición para venir a Puerto Rico. De modo que mi hija me escribió desde la ciudad donde recibió los mensajes y me dijo, papá, apresúrate porque estos puertorriqueños corren más rápido que nosotros. De manera que di por consumado el hecho y me puse a preparar qué necesitábamos para viajar. Bueno, necesitábamos una visa de los Estados Unidos. Ahí ya empieza el problema. ¿Cómo vamos a conseguir una visa? Felizmente el pasaporte lo teníamos. También Oscar, ¿verdad? No, tuve que sacar. No, él lo tuvo que sacar. Tenía otro obstáculo más que yo todavía. De manera que nos pusimos en marcha con ese propósito y bueno, no les vamos a contar todas las peripecias que tuvimos porque si no nos vamos a quedar en las peripecias y no voy a poder llegar a contestarle a la pregunta que me ha planteado nuestro hermano y amigo. La cuestión es que, como lo dije el otro día en la universidad donde estamos reuniéndonos, realmente yo creo que fue un milagro, porque la última etapa que tuvimos, él ya tenía la visa, el pasaporte, la valija, yo tenía la valija, el pasaporte, no, ni el pasaporte ni la visa. Y lo último que nos dijeron es, si pueden llegar a tiempo, el pasaporte va a estar a mitad del camino más o menos entre su casa en Rosario y el aeropuerto donde tienen que tomar el avión de Copa. Si se atrasan allí están perdidos porque ya no hay otra combinación. Y entonces, por una alumna de este profesor de la Universidad de Rosario, que descubrió en el lugar donde estaba haciendo los trámites, esta muchacha se movió de una manera que felizmente nos abrió el camino y nos dijeron, bueno, en el camino, en tal lugar tienen que desviarse y en tal ciudad van a encontrar el pasaporte y la visa. Pero luego nos tocó un día horrible de lluvia, de tormenta y un tráfico lentísimo que parecía el camino a un sepelio. Lento, no llegábamos nunca. Llegamos al lugar, nos atendió un empleado, nos dijo tranquilícense, siéntense tranquilitos nomás, hagamos las cosas bien. Y nosotros desesperados, apurados, porque se nos iba el avión del aeropuerto. Así que finalmente nos entregó el sobre, lo voy a poner en un cuadro en mi casa para recordarme que Dios hace milagros diversos en distintos tiempos. Y con ese sobre, abriéndolo, encontré mi pasaporte, encontré mi visa, llegamos a la ventanilla y nos dijo la empleada, 5 minutos tenían más, si no llegaban en estos 5 minutos, ustedes ya perdían el vuelo porque se cierra ya la lista y no hay posibilidades de seguir adelante. De modo que, como les dije en Sagrada Familia, Sagrado Corazón, como les dije en Sagrado Corazón,
Dios hace milagros donde los esperamos y donde no los esperamos también. De modo que ya es un milagro que estemos aquí en Puerto Rico y alegrándonos con tantos rostros y tantos amigos y tantos recuerdos y tantas memorias. Yo no he contado cuántas veces vine a Costa Rica, pero fueron unas cuantas veces. Y como, perdonen, pues, en Argentina todos confunden Costa Rica con Puerto Rico y Puerto Rico con Costa Rica. Y tengo un hijo en Costa Rica, así que se confunden más las cosas todavía. El hecho es que pudimos estar en Puerto Rico y yo le dije el otro día, tengo tantas memorias de Puerto Rico, tantas memorias tan bonitas, tan significativas. Yo cantaba cuando era adolescente Lamento Borincano, para mí era mi canción predilecta. Y el otro dije, es casi un himno para mí porque esto representa el sentimiento de muchísima gente en toda América Latina hoy, ¿no? Que también va al mercado de la ciudad esperando que todo va a vivir bien y después se vuelve con la angustia de no haber encontrado trabajo, de no haber podido hacer sus negocios, de no haber podido atender sus necesidades. Qué actualidad que tiene ese lamento borincano, ¿no? Y sin embargo, después de ese lamento borincano, vienen para nosotros otros cantos de esperanza de los cuales vamos a hablar después. El hecho es que este Puerto Rico está lleno de memorias y una de las memorias más queridas es la de Juan Marcos Rivera, con quien hicimos tantas cosas juntos, tantas cosas juntos. Con Juan Marcos hablábamos muy profundamente en nuestros viajes, sea cuando se produjo un terremoto y una tormenta tremenda en Santo Domingo, y donde Juan Marcos fue el primero que llegó como señal de auxilio y de acompañamiento al pueblo dominicano, o como cuando recorrimos Guatemala después del terremoto que se llamó el terremoto de los pobres, y anduvimos metidos en tantos lugares y viviendo experiencias tan significativas, o cuando lo visitaba en su casa y me alojaba junto a él y a doña Flor y conversábamos también de tantas cosas y comía los cocos de las palmeras frente a su casa, que eran una delicia también. O cuando me encontraba con otros amigos como Eunice, que ya les he mencionado, o a otro miembro de su iglesia que lo conocí como estudiante primero y rector después de la Universidad Bíblica de San José de Costa Rica, Carmelo Álvarez, ¿no? De manera que, bueno, si sigo los nombres, me va a pasar el tiempo sin contestarle la pregunta de mi amigo. Entonces, pero también a Reus lo conocí ahí, y cuando lo conocí la primera vez al obispo Reus, dijo, hoy este señor tan solemne, con todas sus vestimentas clericales, debe ser una persona muy seria, muy reverenciable, irreverente. Y después lo conocí en una intimidad y en una amistad tan linda, que yo digo siempre que él tenía el secreto de lo que un gran santo cristiano de los primeros siglos llamó la santa hilaridad, porque nos hacía reír constantemente. Cada cosa tenía algún recuerdo de alguna broma, algún chiste, alguna anécdota que él había conocido o vivido en su propia vida. De manera que la riqueza de Puerto Rico se me fue dando con sus cánticos y se me fue dando con sus personas, preciosas personas que yo doy gracias. Por allí lo veo también al otro amigo que me lo encontré en la universidad y que ha estado llevando su sabiduría al corazón de nuestra ciudad de Buenos Aires, donde ha dado las conferencias Carnac, exactamente, el hermano Pagán, que lo conozco del Consejo Mundial de Iglesias, Consejo Latinoamericano de Iglesias, y qué sé yo cuántas otras andanzas que hemos tenido. En síntesis,
yo le decía a mi esposa, hemos nacido para ser ecuménicos, porque ella no era metodista. Y un primo de ella, que era muy valdense, de donde ella venía, me decía, entre metodistas y valdenses hay muchas diferencias. No se puede producir la unidad de la iglesia, por la cual muchos orábamos y soñábamos y trabajábamos. Y yo le decía a él, yo me entiendo muy bien con mi esposa, ella es valdense y yo soy metodista. Y los dos tenemos nuestros otros padres o madres católicos y nos entendemos también. ¿Cómo no vamos a poder convivir? De manera que estamos, diríamos, predestinados, hablando en lenguaje calvinista, a ser ecuménicos y a sentir que lo que Jesús oró no es una irrealidad, que todos sean uno para que el mundo crea. Allí nació, empieza a nacer nuestra visión ecuménica de la Iglesia y de la misión de la Iglesia en un mundo dividido, corrompido, con riesgos peligrosos de muerte y de destrucción, y ahí nosotros llamados a ser uno para que el mundo crea. Hay muchos de esos caminos que Dios me fue mostrando a través de múltiples experiencias, porque me preguntabas de ecumenismo primeramente, ¿no? Después entramos en los derechos humanos, pero poniendo en orden, nacimos para ser ecuménicos. Nos conocimos y vivimos el ecumenismo. Y lo vivimos, y me viene muy bien el tema porque me han pedido el mensaje de apertura para la Asamblea del Consejo Latinoamericano de Iglesias, sea donde se realice, y me han dicho porque estamos llamados ya no solamente a hablar teóricamente del ecumenismo y de los derechos humanos, sino concretamente, con gestos concretos. Bueno, este es un gesto concreto. Hemos venido aquí porque Dios nos llamó, nos invitó por caminos que nosotros ni esperábamos, y este querido amigo, que es un ex sacerdote católico, pero que es sacerdote de corazón, sigue siéndolo, casado con una ex religiosa como Lutero, que también conoció. Así que la Reforma sigue su marcha de distintas maneras, y con él nos entendemos como hermanos todo el tiempo. Hemos por más de 25 años trabajando con él, uno de los grandes obispos católicos que ha tenido la Argentina, que se ha jugado la vida por su pueblo. No como todos los obispos católicos lo hicieron, ni todos los obispos y presidentes de las iglesias evangélicas lo hicieron, sino como él lo vivió y lo sintió, y que era su vocación y que tenía que cumplirla, que no basta decir yo soy ecuménico, hay que ser ecuménico, hay que tener amor a Cristo y al pueblo para trabajar juntos con otros a pesar de las diferencias que podamos tener. Así que gracias a Dios por ese ecumenismo que ha enriquecido nuestra vida y que nos ha permitido cumplir un ministerio de servicio en distintos lugares y en distintos tiempos de nuestra iglesia y de nuestra historia. Y porque esta noche los puedo ver a ustedes, y en el rostro de ustedes puedo ver el rostro de otros hermanos, discípulos de Cristo, que también en Argentina los tenemos y con los cuales también mantenemos una hermosa relación fraternal. Hasta ahí con el ecumenismo. Bueno, y ciertamente en el ecumenismo que más se ha practicado en América Latina es el ecumenismo de vida y acción, dar testimonio de unidad frente a situaciones de opresión, frente a situaciones difíciles de miseria, de violaciones de derechos. No hemos entrado tanto en la discusión teórica o teológica de las diferencias que caracterizan nuestras confesiones cristianas, sino que más bien hemos construido un ecumenismo basado más en la acción, en el testimonio, juntos y juntas, para procurar la vida, para procurar la paz. ¿Cómo ha sido esa experiencia en su caminar en América Latina y el Caribe? Cuando yo era
adolescente, estudiante secundario, diríamos, en mi ciudad, en Rosario de Santa Fe. Para los que conocen algo de la historia, le llamamos la cuna de la bandera, porque ahí nació la bandera argentina, por inspiración de Belgrano, y ahí nació el Che, que es una figura tan controversial, pero tan significativa y tan desafiante para muchos de nosotros. Y ahí nació una iniciativa para que fuera una ciudad de los niños, que los niños tuvieran un lugar privilegiado en Rosario. Y ahí nacieron también intenciones de hacer de Rosario una ciudad de paz. Y yo formé parte, o formo parte vitaliciamente, de un grupo que se llama Los 100 para seguir viviendo, que se formó cuando había peligros de una guerra atómica, y algunos se unieron, 100 personas se unieron originalmente para decir a luchar contra la guerra y los peligros de la destrucción atómica. Y así nació el movimiento de los 100 para seguir viviendo, del cual yo sigo formando parte y está viva ahí en Rosario. Y allí tuve un pastor uruguayo. Por eso yo quiero tanto a Uruguay, porque me ligan muchas cosas a Uruguay. Hice mi año de práctica, la hice en Uruguay. Tengo uno de mis mejores amigos en Uruguay. Mi suegra era uruguaya también, valdense y uruguaya. De manera que por todos lados el Uruguay también está presente en mi vida. Pero este pastor uruguayo era un hombre también de mucha iniciativa y mucha visión. Y entonces un día salíamos de la reunión de jóvenes o de adolescentes o intermedios, como se les llamaba en Argentina, y él me dice, iba a decir que me dijo Federico, no es cierto porque a mí no me decían Federico. Como yo me llamo Federico José, yo era Pepito entonces. Entonces me dijo, este pastor me dijo, Pepito, y a otro compañero del grupo me dijo, los necesito para que me acompañen a un lugar, no sé de qué se trata, a una conferencia. Va a ser interesante, me parece que sí, puede ser interesante. Pero ¿y de qué se trata? Es una conferencia de una organización que se llama Federación Anarcocomunista. Anarcocomunista, es decir, anarquista y comunista a la vez. Eso era explosivo en esa época. Hablar de anarquismo y comunismo simultáneamente. Y yo dije, pero pastor, ¿usted cree que nosotros podemos hacer algo allí? Vengan y lo verán. Y entonces digo, bueno, vamos. ¿Y qué le habían pedido al pastor Sabanes? Le habían pedido al pastor Sabanes que él hablara sobre la educación desde el punto de vista cristiano y de la Iglesia Metodista, de la cual él era pastor. Él iba a hablar de educación como un cristiano ve la educación en nuestro tiempo. Era una mesa enorme, con los principales dirigentes comunistas y anarquistas de aquel tiempo, que ocuparon un lugar muy importante en el desarrollo de nuestros pueblos, porque el anarquismo fue muy fuerte en ciertos tiempos de la vida de nuestra nación. Y el comunismo también tuvo sus tiempos de gloria y sus tiempos de decadencia y sus tiempos de reflorecimiento, en fin, variables como siempre. El pastor no era ni anarquista ni comunista, era cristiano. Y yo lo oímos cómo él explicaba el sentido de la educación desde un punto de vista cristiano. Y desde ese momento yo entendí por qué él siempre usaba una frase de Wesley. Dicen que es de Wesley. No sé si Rivera Pagán a lo mejor conoce otra historia del origen, pero
así me dijeron a mí, que era Wesley el que la escribió por primera vez, que él dijo: el mundo es mi parroquia. Cuando se le cerraban todas las parroquias oficiales de la iglesia anglicana en Inglaterra, y hasta tuvo que ir a predicar desde la tumba de su madre, que yo la vi desde la casa vieja donde los Wesley vivían en Londres, él sintió que por más que le cerraran las puertas de las iglesias oficiales y que les privaran del púlpito, él podía hasta de la tumba de su madre anunciar un mensaje de vida y de esperanza. Y ese "el mundo es mi parroquia" quedó muy grabado en mi mente y en mi corazón. Yo nunca he pensado que mi parroquia se acaba con el lugar donde me han nombrado pastor, superintendente u obispo. Siempre he pensado que mi parroquia sigue mucho más allá. Y que, como dijo un teólogo, cuando salimos del culto y cruzamos el umbral del templo, el culto no solamente continúa, casi empieza el verdadero culto de las cosas muy concretas que hay que ir enfrentando en la vida cada día. El culto no termina, continúa, más allá de las paredes del templo. No se puede encerrar la fe en cuatro paredes. La fe siempre va a llevarnos hacia afuera. La fe, la esperanza y el amor sobre todo. Entonces, todo esto y el hecho de que este mismo pastor un día me dijera: Pepito, tienes que acompañarme a la plaza de la otra, hasta 3 cuadras del lugar. Allí vamos a levantar una tarima muy rudimentaria y ni siquiera teníamos una bocina para hablar, ni micrófono, ni pensar. Y allí vas a predicar tu mensaje. ¿Predicar un mensaje? Yo nunca he predicado al aire libre, ni adentro del templo he predicado un mensaje. ¿Cómo voy a predicar? Siempre hay una primera vez, y esta vez va a ser tu primera oportunidad. Tú cuentas simplemente qué significa Jesús para tu vida. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Qué has encontrado en su palabra, en su mensaje, en su vida? Y fue mi primer sermón en la esquina de una plaza que yo frecuentemente veo, que está a 2 cuadras, 3 cuadras de un gran templo que después, con los años, Dios me permitió construir y donde fui pastor también por muchos años. De manera que todo me iba mostrando que el Evangelio, primero, es una transformación que todos necesitamos dentro de nosotros mismos, en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestras iglesias, pero en el seno de nuestra sociedad. Y entonces me acuerdo de otra anécdota. Yo conocí un gran obispo de la Iglesia Metodista, se llamaba Enrique C. Ballock. Era de origen inglés, pero era bien uruguayo, nacido en el Uruguay. Un gran hombre, un gran creyente. Y una vez yo le llevé un obispo norteamericano que lo quería conocer porque había oído cosas muy buenas de él. Y entonces yo lo llevé a cenar con él en un colegio que tenemos en Buenos Aires. Y estuvimos cenando. Y llegó un momento en que después de hacerle muchas preguntas, como este amigo le estoy permitiendo hacer esta noche, algunas, parece que no muchas todavía. Y entonces este hombre le dice, este obispo que se llamaba Armstrong, brazo fuerte, Armstrong le pregunta: pero entonces usted dice, obispo Ballock, que el Evangelio convierte para que los convertidos conviertan la sociedad, transformen la sociedad. Y Ballock le dice: ¿y si no es para eso, para qué los convierte? Si los hombres y las mujeres que son tocados por el Evangelio, por el mensaje del Evangelio, no empiezan a transformar su barrio, su sociedad, su familia, su escuela, su trabajo, su fábrica, ¿para qué están convertidos? ¿Para guardarse eso adentro? ¿Para quedarse encerrados dentro de sus iglesias? ¿Para pasarse horas y horas y horas orando o hablando
piadosamente, pero después no cumplen nada en la vida común y corriente, donde todo el mundo tiene que estar luchando luchas muy difíciles cada día. Y entonces yo entendí también qué significa eso de que el mundo es mi parroquia, que el mundo es mi parroquia, que yo no he sido salvado para alegrarme de mi salvación y quedarme ahí nomás cantando siempre la alegría de mi salvación, mientras el mundo está necesitando mi presencia. Y si no somos la sal del mundo, dice Jesús, no sirve para nada. Si no somos la luz del mundo, no sirve para nada. Entonces quiere decir que los seres humanos son nuestra preocupación. Tenemos que preocuparnos de lo que pasa en mi barrio, que están sin luz eléctrica, que allí no hay cloacas, servicios sanitarios, que aquellos se están muriendo de hambre, que hay unos jóvenes allí que no encuentran trabajo, que hay enfermos, que hay gente que no tiene un hospital donde ser atendido debidamente. Tantas cosas hay alrededor nuestro. Y entonces me di cuenta que el Evangelio es servicio, es entrega, es darse generosamente, es estar encontrando por el camino los heridos, los enfermos, los solitarios, los desocupados. Cada generación, cada tiempo tiene sus necesidades y sus problemas. Y que si mi evangelio se queda encerrado en mí mismo, si yo solamente predico desde el púlpito, pero luego en la práctica no lo llevo a la práctica en la vida de cada día, me estoy engañando a mí mismo. Me estoy guardando lo que tengo que estar dando, ofreciendo, sirviendo. Y por ahí empieza ese concepto de que los derechos de la vida, los derechos humanos, es una preocupación que tenemos que tener todos. Me nombraron obispo de Costa Rica y Panamá. Yo no conocía ninguno de los dos países. Yo fui allí sin saber a dónde iba. El hijo mayor me dijo, papá, yo no. Yo vine a Estados Unidos con una beca de estudios en la ciudad de Claremont, en California, para volver a Buenos Aires. Ahí es mi ciudad, ahí están mis familias, ahí están mis amigos, ahí está mi iglesia. Y ahí fue una noche en vela para nosotros pensando, ¿qué hacemos? La iglesia nos está pidiendo que vayamos a presidir la iglesia de Panamá y Costa Rica, que ni las conocemos, ni conocemos esos dos pueblos, esas dos naciones. El más rebelde, que es un artista, dijo, yo vuelvo, y se volvió a Argentina. Los dos más chicos, adolescentes todavía, por solidaridad con nosotros, pobrecitos, y con mucha pena porque perdían el contacto con sus familiares, su grupito de amigos y de amigas en Buenos Aires. Dijeron nosotros, papá, mamá, los vamos a acompañar. Y se fueron con nosotros y estuvimos allí por años trabajando y sirviendo en dos pueblos desconocidos. Pero fíjense ustedes cómo Dios nos fue mostrando las cosas. Íbamos en un auto que nos regaló la iglesia de California para la iglesia de Costa Rica. Mi esposa era una mujer de mucha fuerza interior y muchas capacidades. Ella condujo el auto todo el tiempo, desde la salida de California, de casi Los Ángeles, hasta llegar a Costa Rica, sin haber pasado nunca por esos caminos. Nos decían, los van a asaltar, está lleno de asaltantes los caminos y de guerrilleros, tengan cuidado, no vayan por ahí. Nosotros nos largamos. Bueno, es otra aventura para escribir un libro, pero llegamos a Costa Rica, nos metimos en la vida del pueblo de Costa Rica, y un día, en esa vida como obispo nuevo también, por primera vez, empezando a conocer qué es ser un obispo y cómo pastorear un pueblo y una iglesia en ese lugar, iba yo en un ómnibus desde la zona rural de San Carlos
cerca de, no muy lejos por lo menos, de San José de Costa Rica, en un bus, en un ómnibus, que se zarandeaba bastante en medio de unos terrenos muy movedizos y unas montañas, una situación muy desconocida para mí. Se sentó una mujer a mi lado y al poco rato ya me estaba diciendo: ay, yo tengo una pena tan grande. Y yo le decía: ¿qué le pasa, señora? Y me empezó a contar su historia. Era una mujer que tenía un esposo desocupado, borracho, se emborrachaba y la golpeaba. Ella era la esposa de un hombre que no respetaba su condición de pareja, de mujer, y ella tenía un terrible miedo a quedar embarazada con ese hombre que tampoco le podía ofrecer. Era otro terror al esposo, terror al embarazo. Y cuando veía que se acumulaban las nubes y se presentaba una lluvia terrible, como algunas de las lluvias son también en esos lugares, ella se angustiaba porque se le llovía toda la casa, no tenía una casa segura, techos seguros, y era la angustia mayor de su vida ver que sus hijitos se iban a mojar y empapar, porque no sabía cómo eludir esas tormentas tan fuertes. En un solo momento me había contado 3 tragedias esta mujer, y cuando yo llegué a San José, yo me fui dando cuenta algo de lo que le pasaba a muchas mujeres de Costa Rica, que no lo decían, o no tenían tiempo, o no habían tenido la oportunidad de contárselo a alguien. Se lo contaron a un obispo, y ese obispo se puede guardar todo eso adentro. Tiene que empezar a compartirlo, tiene que conversarlo con la gente de su iglesia, y tiene que sentir que hay un ministerio que cumplir con mujeres que están pasando esas angustias o otras angustias, y nadie las consuela ni nadie les busca solución a sus problemas. Los derechos humanos empiezan a ser realidad, carne. El Evangelio es para hacerlo vivido. El Evangelio es para ir dando soluciones a problemas muy agudos que preocupan a la gente, y que no solamente son preocupaciones de los pobres, los tienen los pobres, los tienen los de clase media, los tiene gente mayor. Cada generación tiene sus problemas que enfrentar. Y yo sentí que esa era una apertura, se me abría la visión de un ministerio que cumplir. Habíamos cruzado México y había visto también cómo viven muchos de los campesinos, de los trabajadores indígenas de México, trabajando semanas y semanas sus trabajos para después venderlos en un mercado por centavos que no les alcanzan para vivir, por cierto. Y fui comprendiendo después, mientras iba por los caminos de Centroamérica, la miseria, la pobreza, la inseguridad del campesino y tantas otras experiencias. Dios me fue mostrando todo ese mundo para que me diera cuenta que mi ministerio no iba a ser solamente predicar desde un púlpito el domingo y después hacer una larga siesta hasta el próximo domingo. No, el púlpito empezaba la semana para que yo el mensaje lo tradujera en hechos concretos durante toda la semana, porque lo iba a encontrar por todos lados. Y entonces me di cuenta que el Evangelio incluye respetar, hacer respetar los derechos de vida de todo ser humano, desde los más pobres hasta los más poderosos. Defender la vida. Y por eso también nació conmigo no solamente el ecumenismo que me lo dio, me lo fue dando Dios, me fue dando también Dios el sentido de defensa de la vida. Señores, en Argentina todavía hay gente en las iglesias que piensan que
la defensa de la vida es solamente para unos pocos elegidos solamente. No, señores, es para todos. Todos somos llamados a defender la vida del prójimo. Nosotros tenemos con Oscar, formamos parte de un movimiento ecuménico por los derechos humanos. ¿Cuántas iglesias tenemos en este momento? 11 iglesias se han unido en Argentina para trabajar juntos en defensa de los derechos humanos, es decir, en defensa de la vida de la gente, desde el niñito más pequeño hasta el ancianito que ya está terminando la vida. ¿Es que no es parte del trabajo de la iglesia? Si no es parte, nos hemos equivocado. Si es parte, estamos haciendo todavía poco frente a tanto como tenemos por hacer. Así nació nuestra pasión por los derechos humanos. Y hablando de la experiencia del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, que tenemos el privilegio de conocer y de haber compartido también cuando trabajamos en el CLAI. Profesor, quisiera usted hablarnos un poco de la experiencia específica del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos en Argentina y cómo ha sido la experiencia suya trabajando desde su fe católico-romana en compañía con otras confesiones en la defensa de los derechos humanos. Profesor Oscar Lupori. Un gusto en primer lugar de estar compartiendo con ustedes este momento en que podemos, además de hablar nosotros, tal vez escuchar preguntas o reflexiones de ustedes. En la Argentina, allá por el año 1975, era claro que cada vez se derramaba más sangre y era claro que se venía una represión violenta y que esa represión nos iba a cubrir a todos los que luchábamos y trabajábamos en los barrios, a catequistas, a sacerdotes, a pastores, a algunos obispos también. Era una visión clara y varias personas de iglesias resolvieron pensar cómo, yo voy a usar la frase que usábamos en reuniones que hacíamos en Rosario, cómo encontrar una sombrilla para que muchos pudieran estar protegidos contra lo que se venía con esa sombrilla. Y esto mismo se daba en Buenos Aires. La gente de Buenos Aires pudo consultar, esto lo puede comentar mejor el obispo Federico. Conversaron con el Consejo Mundial de Iglesias. Alguno hizo el intento de hablar con el Vaticano y el Vaticano dijo, háblenlo con el episcopado argentino, pero eso lo dejo para que lo comente Federico. ¿Y cuál es el papel? Y el papel era que teníamos que demostrar eso que dice San Juan. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, somos mentirosos. Había que demostrar nuestra fe en Jesús, en el Padre de las bendiciones, y sentir que nos guiaba el Espíritu trabajando por amor en dos cosas: cómo proteger contra tortura, cómo proteger contra desapariciones, cómo apoyar a aquellos que se sabían dónde estaban. Y eso era todo un trabajo para proteger contra esa mano cruel que chupaba, ese un lenguaje argentino. Es decir, agarraba gente, nadie sabía dónde la llevaba. Podía llegar a una casa, y cuento la historia de un abogado de Rosario, golpear
Y como golpeaban con mucha insistencia, este abogado le dijo a la esposa: cuidá a los hijos, y fue abriendo, esperando lo que pudiera suceder. Abrieron la puerta, se lo llevaron violentamente y lo ametrallaron. Un ejemplo, cómo proteger contra esa violencia, cómo colaborar jurídicamente y a través de las influencias que internacionalmente podían ejercer las iglesias para evitar estos actos crueles de perversión contra la humanidad. Y por otro lado, cómo ayudar a las familias para que pudieran visitar a los familiares que tenían presos, cómo ayudar a las familias cuando le había desaparecido el jefe o habían desaparecido los padres. Y este fue el comienzo del trabajo del MET, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Cuando en la Argentina se da el golpe militar del 24 de marzo del 76, ya el MET había hecho una primera asamblea informal en febrero y hace su asamblea formal en los primeros días de abril. En el 10 y el 12 de abril elige sus autoridades, es decir, la Junta Pastoral Nacional, y empieza el trabajo que queda en manos de pastores, sacerdotes, de las iglesias que se habían unido para atender en sus lugares los casos que aparecían. Es decir, nace como un acto de amor ante la gente que tiene que padecer sufrimientos, muerte, que tiene que sufrir la inseguridad. Y ese es el primer momento y la primera experiencia fuerte del MET. Una experiencia que lo marca, que moviliza a gente, mucha gente de iglesia. Le comento un hecho. Madres de personas desaparecidas, familiares de presos políticos, se reunían en la iglesia La Resurrección, que se llama de Rosario, de la iglesia metodista donde fue pastor Federico, y el pastor se llama Hugo Urcola. Y se reunían y él charlaba, buscaba caminos. Y una noche lo llaman por teléfono y le dice, algún policía o militar de corazón, le dice: pastor, que esta noche no se reúnan porque van a tener visita. Entonces Hugo Urcola me comentaba, ¿qué hice? Llegaron familiares y yo decía: no, esta noche váyanse, nos juntamos en otro momento. Y efectivamente, llegó el ejército y se encontró con que estaba el pastor Hugo Urcola solo. No había nadie. De modo que tuvieron que charlar y así como charlaron se tuvieron que ir. Pero también les pasó a ellos en la primera iglesia metodista estar una noche reunidos, el obispo católico de Nevares, seguramente estaría usted, y estaban otras personas y había dos políticos que solían luchar en defensa de personas, el doctor Oscar Allende y el doctor Raúl Alfonsín, que después fue presidente de la Argentina, y cuando estaban ahí reunidos, charlando cuestiones, de golpe sintieron que abrían violentamente la puerta del templo y el obispo de Nevares contaba que vieron que entraron militares y se quedaron en el fondo del templo y ellos siguieron charlando y se dijeron: ¿qué hacemos ahora?
Y ahí fue que apareció la costumbre de tomarse de los brazos, porque dijeron, va a ser demasiado escandaloso que lleven a 2 obispos presos. Y salieron del templo agarrándose de los brazos, y cuando llegaron a la entrada, los militares se abrieron y dejaron pasar. Pero esto no significa que no haya habido 2 obispos muertos. ¿Cuántos pastores estuvieron presos? ¿Cuántos desaparecieron o murieron? ¿Y cuántos catequistas murieron? Y dirigentes laicos de iglesia tuvieron que sufrir. Y el trabajo del MET en ese tiempo fue trabajar para ver cómo se podía colaborar para que no siguiera ese tren de injusticia, cómo colaborar con la familia, porque ir a visitarlo a los que estaban presos no era llegar y que lo dejaban visitar, porque se hacía la perversión que ustedes pueden haber escuchado que hacen con presos políticos en Puerto Rico, que hacían, los tomaban y eran de Rosario, pero los llevaban al sur del país, que salía dinero el pasaje, pero además no es que se llegaba y podían visitarlos. Con una excusa u otra castigaban a la familia porque decían, no, hoy no puede recibir visita porque está castigado. Y a lo mejor iba la esposa para ver a su esposo y al segundo o tercer día le permitían verlo un ratito, de modo que había que conseguirle alojamiento allá. Y el MET hacía todo este trabajo, y era un trabajo ecuménico. Fíjense qué importante. El amor rompía las barreras que pudiera haber entre confesión y confesiones. Acá lo que importaba era esa mujer, ese hombre, esos chicos a los que había que demostrar lo mismo que hacía Jesús. Cómo Jesús le preguntaba, antes de curarlo al leproso, le hizo muchas preguntas Jesús, o lo curó. Jesús, para atender y cenar con prostitutas y publicanos, primero exigía que, o simplemente cenaba con ellos y por eso lo criticaban. Y creo que esta es mi aprendizaje segundo del ecumenismo. Mi primer aprendizaje del ecumenismo fue el trabajo mío como sacerdote en pueblito pobre y el estar con los obreros y en los barrios pobres, como sigo estando ahora. Yo trabajo en un barrio marginado y vivo ahí, al margen del barrio. Y ustedes saben, y cualquiera de ustedes lo sabe, que entre los vecinos nadie pregunta, vos sos católico, vos sos evangélico, vos sos agnóstico. Si hay que prestarse colaboración, ¿qué hace un buen vecino? ¿Cuántas vecinas le cuidan los chicos a la vecina? ¿Cuántas vecinas se encargan si alguien está enfermo en colaborar? Y nunca se preguntan ni se fijan, no, yo con vos no me mezclo porque vos sos agnóstico. Y ese fue mi primer aprendizaje de ecumenismo. Tal vez así que una vez me pidió un amigo que escribiera un artículo sobre ecumenismo y lo que escribí fue un análisis de estas relaciones de vecindad, donde lo que juega es la comprensión, las ganas de ayudar al otro y estar junto al otro. Eso significa vecino.
y de esa experiencia vivida en Argentina, que también, de alguna manera, también ha sido vivida en Puerto Rico, el Comité Unitario contra la Represión, Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico, PRISA, Misión Industrial de Puerto Rico, ministerios que también dieron su lucha por la defensa del ambiente, de los derechos humanos, de la persecución política y todos otros fenómenos, ¿verdad? Muchos de estos ministerios se desarrollaron a través de América Latina y el Caribe, muy parecidos en sus nombres y en sus formas de trabajar. Así que de ahí, de la experiencia argentina, entonces, obispo Pagura, pasamos entonces a la experiencia de usted encontrarse con ese mismo fenómeno de ausencia de derechos humanos y de situaciones de muerte, tristeza y desolación ya a nivel del continente. ¿Pudiera compartirnos entonces la experiencia de la perspectiva del Consejo Latinoamericano de Iglesias, quizá específicamente de esa pastoral de consolación y solidaridad, y por qué se llama así y no una pastoral de derechos humanos? Me paro un poquito porque así me permito ver a todos. Sí, cuando el Consejo Latinoamericano de Iglesias se formó en Huaxtepec, en México, nos dimos cuenta que uno de los aspectos que íbamos a tener que atender es ese problema que planteó el profesor Lugori, porque ya había muchas dictaduras en el continente, en mi propio país, Brasil, en Chile, y había que atender las necesidades concretas de la gente. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento en Argentina, el problema de desocupación. Si es mal de muchos de consuelo de tontos, seremos tontos, pero hoy en España están sufriendo lo que nosotros hace tiempo sufrimos y muchos no lo entendían. Ahora los españoles, los países del llamado primer mundo, están teniendo que aprender lo que es sufrir, lo que es carecer de trabajo, lo que es ser despedido. Y esperemos que esa lección les sirva, porque esta humanidad o cambia o se destruye a sí misma. Ahí voy a hablar proféticamente. Esta humanidad cambia, se transforma o va a su propia destrucción. Y en ese sentido el Consejo Latinoamericano de Iglesias, cuando nació, escuchando a los pentecostales de Chile, escuchando a los luteranos de distintos países donde la Iglesia luterana está trabajando, y entre paréntesis me alegré de escuchar la palabra del hermano luterano, porque nosotros hemos trabajado. Yo estoy atendiendo en este momento una iglesia que fue luterana, que tuvo que cerrarse por motivos muy especiales y entregaron esa capilla a nuestra iglesia metodista, y ahí yo estoy cumpliendo mi ministerio. Ya me requete jubilado no sé cuántas veces, pero todavía parece que mientras tenga fuerzas Dios me está pidiendo seguir sirviendo en trabajo pastoral de múltiple. La cuestión es que el Consejo Latinoamericano de Iglesias se dio cuenta que tenía que hacer algo por los derechos humanos, los derechos de la vida, la defensa de la vida. Entonces tenemos que crear una Secretaría de Derechos Humanos. Derechos humanos. No se puede decir en Centroamérica derechos humanos. A mi hijo, que es artista, en este momento lo nombraron primer actor, el mejor actor de Costa Rica en este momento, y es también cantautor, canta y escribe canciones y obras de teatro. Le pidieron desde Guatemala que escribiera una obra para ser representada sobre derechos humanos, pero que no usara la palabra derechos humanos, porque los militares no se lo iban a permitir. Iba a ser perseguido por
ponerle un nombre de derechos humanos, ni siquiera la expresión de derechos humanos tenía que aparecer en la obra. Entonces él empezó a leer los libros sagrados de los mayas, estudió toda la historia de los países, de los pueblos originarios que poblaron toda esa zona, y escribió una obra que se llama Ixquic, donde él hace como 40 personajes con su rostro, con sus manos, con su danza, con sus movimientos, con sus palabras, y está hablando de los derechos humanos sin mencionar para nada la palabra derechos humanos. Y ha tenido tanto éxito que lo han llevado a España a presentarla muchas veces. A Argentina también lo ha llevado y en Centroamérica la ha dado en muchos lugares. Y así nosotros como CLAI tuvimos que crear una secretaría, un departamento, pero en lugar de ponerle derechos humanos, porque no se podía usar sin peligro esa palabra, hubo que ponerle Secretaría de Solidaridad y Consolación, o Pastoral de Solidaridad y Consolación. Solidaridad y Consolación era una forma de traducir derechos humanos para Guatemala. Y de esa manera, Juan Marcos Rivera fue el primero que tuvimos por esa tarea. Y lo hizo maravillosamente bien. Era un pastor de almas. Yo lo he visto trabajar con la gente, con los campesinos. Yo tenía envidia de él cuando íbamos al campo, porque él se ponía a mirar los sembrados, las viñas o los árboles frutales, y siempre sabía algo de esas cosas, porque había estado en Paraguay también, conocía Argentina y otros lugares, y a partir de allí él daba lecciones bíblicas, él daba lecciones de la fe, hablando aún de la naturaleza, de la vida de un pueblo rural. Él iba sacando conclusiones, se sabía entender perfectamente con la gente de campo, porque él había vivido vida de campo. Yo había tenido muy poca vida de campo, más bien vida de ciudad. Pero el hecho es que nació la Secretaría de Solidaridad y Consolación. Hicimos tantas cosas interesantes de esa manera que yo me cansaría de contarles experiencias. Espero que muchos de ustedes hayan leído los libros de Juan. Carta a Jesús. ¿Todavía los tienen? Sí, por ahí. Las cartas a Jesús. Son 2 tomos de las cartas a Jesús. Yo le escribí el prólogo de los 2 tomos de las cartas a Jesús. Hermosas cartas a Jesús. Y por otra parte, yo viví una experiencia para mí muy importante cuando, estando en Estados Unidos en una licencia, recibí la invitación de mi obispo, que se llamaba obispo Gattinoni en Argentina, para ir a la ciudad de Mendoza en Argentina. Es una hermosa ciudad, llena de árboles, donde hay aguas que corren en una tierra que era una tierra estéril, seca. Se la convirtieron en una de las ciudades más hermosas del país. Y me llamaba el obispo para que yo fuera de Costa Rica, terminando mi episcopado, me trasladara a Mendoza. Un amigo mío, Eugenio Stockwell, me escribió y dijo: yo no entiendo qué son los nombramientos que hace la Iglesia Metodista. ¿Cómo se te ocurre mandarte a vos, que has sido obispo en toda esa zona de Centroamérica, que has sido capellán y profesor en la Facultad de Teología de Buenos Aires, a una ciudad como Mendoza? No tiene sentido. Y sin embargo, Dios tiene sus caminos. Nosotros llegamos a Mendoza, qué hermosa ciudad, qué hermosa casa pastoral, qué linda ciudad, qué linda gente. Y de pronto se produce la caída del presidente Allende en Chile. Ustedes saben cómo lloramos los
mendocinos, los que vivíamos en Mendoza, porque Allende se había ganado la confianza de la gente, el cariño de la gente. Era un médico, amigo de ese obispo Balog del que les hablé al principio, que fue obispo también de Chile, el obispo Balog, y se hizo muy amigo de este médico Allende. El doctor Allende estaba sirviendo a su pueblo, estaba sacrificando su futuro por su pueblo. Y sin embargo, el imperio, que tenía sus propios planes, planeó la manera de terminar con ese gobierno de Allende, que poco a poco iba solucionando los problemas de los más pobres, de los más necesitados en primer lugar. Y entonces, ¿qué sucedió? La gente, aterrorizada por las cosas que empezaban a suceder con el nuevo dictador Pinochet, empezaban a cruzar la cordillera. La cruzaban de mañana, de tarde, de noche. Cualquier hora del día podían aparecer ahí en nuestra ciudad, en Mendoza, y buscaban refugio entre nosotros. Los gremialistas, los obreros argentinos, les tenían envidia, o mejor dicho, les tenían miedo, porque decían: esta gente desde Chile nos viene a ocupar nuestros lugares, se van a trabajar a las viñas, se van a ir a trabajar a las construcciones y nos van a sacar nuestro trabajo. Fueron egoístas. Y entonces el Consejo Mundial de Iglesias, las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional apeló a las iglesias. Dijo: ustedes como iglesias son los que tienen que responder a este problema. ¿Quién va a atender a esos refugiados chilenos? ¿O los van a dejar morir de hambre? Y tuvimos que aceptar la responsabilidad. Yo tenía una hermosa iglesia, está la iglesia ahí en Mendoza, en una de las plazas principales, con muchas comodidades, la casa pastoral, el templo, un salón de actos, aulas, un lugar de recreación. Y dijimos: ¿y ahora cómo hacemos? Primero, recibimos a los refugiados en nuestras casas. En mi familia tuvimos una pareja de maestros, un maestro y una maestra, viviendo con nosotros durante un tiempo, hasta que los tiempos se hacían largos, las soluciones no se presentaban. Tuvimos que plantearles el problema a las Naciones Unidas. Ya no tenemos dónde meter a esta gente. ¿Qué hacemos con ellos? Cáritas, que es una institución católica, tenía un gran edificio, pero no tenía quien atendiera esa tarea. Nos pidieron si nosotros podíamos conseguir a alguien. Conseguimos una pareja, por un tiempo, una pareja metodista, tenía a su cargo Cáritas en Mendoza. Mire cómo es el ecumenismo. Nosotros teníamos que manejar ese edificio para poner camas ahí y tener a los refugiados, y se llenó también eso. ¿Y dónde ponemos los que siguen llegando? Porque siguen llegando miles y miles y miles. Llegan a Mendoza, llegan a San Juan, llegan a San Luis. ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces nos autorizaron a empezar a contratar hoteles. Contratamos casi todos los hoteles, no de alta categoría, los hoteles medios de Mendoza, los llenamos con refugiados. Y nuestra iglesia, la iglesia metodista, tuvo que decir: bueno, aquí ponemos todo lo que tenemos, nuestras instalaciones. Entonces teníamos en ese edificio guardábamos el templo para nuestras reuniones dominicales y algunas otras estudios durante la semana. Pero lo demás, todo al servicio de los refugiados. En un lugar trabajaban los psicólogos, en otro lugar las maestras, un jardín de infantes para niños chilenos, en otro lugar atendían los pastores y los sacerdotes como consejeros espirituales de los refugiados, en otros abogados, en otros médicos. Tuvimos que transformar nuestra iglesia y hacerla un servicio total a la ciudad, y especialmente a los refugiados que venían de Chile. Se llenó eso. Yo tenía que estar atendiendo constantemente gente que venía de la televisión holandesa o de francesa, o periodistas de Inglaterra,
que venían a ver esa iglesia que se había convertido en un centro de refugiados. Y se quedaban admirados. ¿Cómo podíamos transformar una iglesia en un centro de atención a refugiados? Y sacaban fotografías y filmaban todo lo que hacíamos y nos preguntaban los trabajos que realizábamos. Y trabajábamos juntos, católicos, evangélicos, metodistas y luteranos. Las otras iglesias decían no, nosotros nos dedicamos a predicar el evangelio, no tenemos tiempo para esas cosas mundanas que hacen ustedes. Nosotros realmente somos fieles al evangelio y solamente predicamos el evangelio. Y cuando tenían problemas y llegaban refugiados a sus casas, lo mismo pasaba con algunas iglesias católicas. Unas atendían a refugiados, otras no querían saber nada con eso. Porque decían, no, en estas cosas políticas no nos metemos. Y entonces, ¿qué hacían? Vayan a esa iglesia que está ahí frente al Parque de Independencia, ahí los van a atender. Nos mandaban los problemas para que se los atendiéramos nosotros. Que pecáramos nosotros para que ellos pudieran quedarse con las manos limpias. Ese era el concepto de espiritualidad que ellos tenían. Nosotros, en cambio, aprendimos otra cosa. Que el Señor estaba ahí con nosotros, dándonos fuerzas, fortaleciéndonos, ayudándonos a trabajar juntos. Fueron años muy duros, muy difíciles. Los refugiados tenían miedo, salían a la calle y decían, un auto nos estuvo persiguiendo. Claro, se sentían perseguidos, porque desde Chile muy fácilmente se podía mandar espías para que les siguieran los pasos y si tenían interés en quedarse con alguno, poderlo secuestrar también. De manera que teníamos que estar atendiendo todas sus necesidades. Y entonces el gobierno argentino lanzó un decreto justo cuando empezábamos a conseguirles trabajos, cuando estábamos empezando a construir casitas para los refugiados. Sus chicos ya iban a nuestras escuelas. Un decreto que impedía que en esa zona se construyeran propiedades, casitas o se atendiera a refugiados. Y entonces tuvimos que interrumpir mucho de nuestro trabajo, mandar muchos refugiados a Buenos Aires y de Buenos Aires los empezaron a desparramar por todo el mundo. Los refugiados chilenos fueron a parar a Finlandia, a Canadá, Estados Unidos, a todas partes del mundo. Donde yo iba viajando, ahí se encontraba. Los chilenos oían, llega el obispo Pagura que viene de Mendoza, queremos saber qué está pasando por allá, cómo están las cosas. Y ya se reunían en Suecia, en una iglesia luterana o en una iglesia reformada en Holanda, para los argentinos o los chilenos, para ver qué estaba pasando en esa región, interesados en saber qué sucedía con la dictadura de Pinochet. De manera que de pronto nos dimos cuenta lo que significa servir el problema de los refugiados, que hoy son millones en el mundo. Desde entonces yo sufro cuando veo películas, no sé si ustedes ven acá Telesur, pero cuando veo Telesur y me pongo en contacto con el mundo y veo lo que está pasando, cómo me indigno ante los que crean refugiados. Cómo me indigno ante los que bombardean a los pueblos inocentes. Cómo me indigno cuando veo tanta falta de sensibilidad humana. ¿Qué me importa si tienen la Biblia y se la muestran y si juramentan ante la Biblia y los santos y todo lo más sagrado de la vida, si después se atreven a hacer las cosas que están haciendo con una falta de conciencia absoluta, que es su propia condenación? Una bomba. Sí, y justamente a nosotros mismos, por atender a los refugiados, en un fin de semana en que yo estaba en Buenos Aires asistiendo a una reunión de mi propia iglesia, pusieron una bomba en mi iglesia, en esa iglesia que era el centro de refugiados. Felizmente mi hija en su habitación había dejado su habitación para ir a la habitación de sus padres. Mi esposa había quedado sola y eso se salvó porque cayó la ventana completa con todos sus vidrios sobre la cama de ella.
que hubiera caído sobre ella misma. Y el día siguiente yo recibí el mensaje, pusieron una bomba en su iglesia y están amenazándola. Tuve que viajar rápidamente de Buenos Aires a Mendoza y tuvimos ese domingo un culto extraordinario. Aún aquellos cristianos nuestros, de nuestra propia iglesia, que se alejaron de la iglesia porque servíamos a los refugiados. Y ellos decían, no podemos servir a los refugiados chilenos, esos ateos, esos zurdos, decían, que vienen del otro lado de la cordillera. Y nosotros dijimos, no, tenemos que cumplir la misión que Dios nos da. Y entonces, ¿qué sucedió? El domingo yo tuve que predicar en el culto. Vino un sacerdote católico, el padre Mani, un italiano muy simpático y muy trabajador con nosotros en el servicio de todos los refugiados, y dijo, estoy aquí porque el obispo no puede estar porque está visitando una parroquia fuera de Mendoza, pero hemos mandado nuestra solidaridad a los diarios y hemos dicho, vamos a trabajar junto a los metodistas y a los luteranos, sirviendo a esta gente en necesidad, cualesquiera sean las consecuencias que tengamos que sufrir. Y ese domingo, durante el culto, cuando terminó el culto, casi terminaba el culto, estábamos celebrando la comunión, aparece el obispo Maresma se llamaba. Y entonces toda la gente se quedó sorprendida. La primera vez que el obispo católico venía a una celebración de nuestra iglesia ahí en Mendoza. Él entró, estábamos a punto de celebrar la comunión, le di la palabra, él dijo, hermanos, el Señor nos ha puesto este trabajo en las manos para que lo cumplamos. Y yo vengo a decirles que estamos con ustedes acompañándoles en este momento de dolor y de angustia, y queremos decir públicamente que vamos a seguir acompañándoles y sirviendo a este pueblo en necesidad, cualquiera sea el precio que tengamos que pagar. Juntos vamos a seguir trabajando. Fue un testimonio magnífico. Y dijo, como lamentablemente todavía no estamos autorizados a tener el servicio de la comunión o de la Eucaristía juntos, me voy a alejar en este momento para que ustedes la puedan celebrar con toda tranquilidad, pero sepan eso, que estamos unidos por el Señor para cumplir este servicio a nuestros hermanos chilenos en su necesidad. Y se retiró. Para mí fue una de las experiencias más inolvidables de mi vida ecuménica. Y seguimos trabajando y cumplimos un ministerio que hasta hoy hay gente en distintas partes del mundo que se acuerda que en un momento de necesidad una iglesia se transformó no solamente en un lugar de culto, sino en un lugar de servicio, de refugio y acompañamiento al que está pasando un momento crítico y doloroso. Vino una misionera a visitar las ruinas de lo que había quedado después de las bombas en la parte frontal de la iglesia. Lo primero que nos dijo es, ¿tenían ustedes un buen seguro? Y la segunda pregunta que nos hizo, ¿y cuánta gente nueva tienen en sus iglesias que han ganado ahora para que sean de su iglesia metodista? Nosotros no estamos haciendo prosélitos, estamos sirviendo a esta gente, sean católicos, sean bautistas, sean metodistas, pentecostales, ateos, lo que sean, seres humanos por los cuales Cristo dio su vida. Eso estamos haciendo, no haciendo ese tipo de cálculos. Pero fue una lección enorme para nosotros y no vamos a olvidar nunca más. Y si tuviéramos que repetir esa misión, la repetiríamos. El presidente de la Junta Directiva de nuestra iglesia era un sirio libanés, está muy de moda ahora esto. Siria, donde están destruyendo ese pueblo, las potencias del mundo. Están destruyendo ese pueblo, dividiéndolo, porque están interesados en el petróleo que hay debajo de la tierra. Cristianos, no más ingenuidades, no más ignorancia. Los cristianos tienen que abrir la mente, el corazón, la conciencia. Si no, somos ingenuos, no
van a utilizar y no vamos a cumplir nuestra misión. Yo sé ahora, después de tantos años de andar y conocer y estudiar y observar, y ese sirio-libanés que había sido un pastor anglicano allá en Beirut, ahora estaba viviendo en Mendoza, él dijo: hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Seguiremos o no seguiremos trabajando con refugiados? Hizo la consulta a la junta directiva y la gente estaba vacilando, y es peligroso. Han dicho que si seguimos haciendo este trabajo nos van a tirar abajo el templo, que van a seguir poniéndonos bombas en la iglesia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y don Yusef Assam, así se llamaba él, don Yusef Assam, dijo estas palabras: estas paredes fueron construidas con piedras, con cemento, con maderas, para la gloria de Dios y para el servicio de este pueblo y de esta ciudad y de la humanidad. Si todo esto, por servirle al Señor como debemos servirle, significa que van a volar por los aires las paredes de este templo, que vuelen, pero que no seamos infieles a la misión que Dios nos ha confiado. Y esa palabra de ese viejo pastor sirio-libanés sirvió para que la gente dijera: votamos porque sigamos el trabajo. No importa lo que signifique, seguiremos el trabajo. Y con mi familia tuvimos que irnos a las montañas, quedar un tiempo lejos de la visión de la gente, porque las Naciones Unidas nos dijeron: tengan cuidado. Secuestraron a uno de ustedes, que fue un profesor de la Iglesia de los Hermanos Libres, que a diferencia de su iglesia sí trabajó con nosotros para servir a los refugiados. Mauricio López fue secuestrado después y desaparecido, y después se sabe que lo mataron. 6 años. ¿No? De líder de iglesia social en América Latina. Exactamente, había sido un servidor de América Latina en todo su tiempo, y nosotros fuimos a las montañas, estuvimos un tiempo lejos de la vista, después volvimos otra vez y seguimos trabajando hasta el fin de nuestro ministerio. De manera que el ecumenismo, la defensa de la vida humana, los derechos humanos son costosos, pero hermanos, es lo que el Señor nos está pidiendo, y es la mayor recompensa, sentir que hemos podido hacer nuestra pequeña parte en medio de tanto dolor, de tanta injusticia y de tanta insensibilidad como hay todavía en el mundo. Ahí que veo al hermano luterano, me acuerdo que la Federación Luterana tuvo una gran conferencia en África, la época en que el apartheid predominaba, esa gran injusticia que hacía tanto daño a ese pueblo, y especialmente los luteranos y otras iglesias que trabajaron contra el apartheid para tirar abajo esa monstruosidad que era la forma en que se separaba a los negros de los blancos, como si fueran la peste, de los verdaderos santos y cristianos de cabellos rubios y de rostros blancos. Y entonces alguien dijo en esa asamblea de los hermanos luteranos: aquí en Soweto empezó el ecumenismo. ¿Por qué? Porque ahí se unieron católicos, cristianos de distintas confesiones y otros hombres y mujeres de buena voluntad para luchar contra el apartheid y defender a los negros en un momento en que todavía predominaba esa doctrina tan falsa y tan ignominiosa como fue el apartheid en Sudáfrica. Hermanos, vuelvo a decir, estos son tiempos proféticos. Las palabras de los profetas tienen una realidad extraordinaria, y nosotros estamos llamados no a destruir esas palabras proféticas, sino a cumplirlas, como dijo Jesús. Yo no he venido para terminar con la ley y los profetas, para cumplirlas, para que se realicen, para que se cumplan en este tiempo. Ojalá
Esta mañana escuchaba yo a un hermano norteamericano diciendo los peligros que corre su propio país, el imperio, si sigue por ese camino que ha elegido, del armamentismo, de la falta de respeto a las leyes ecológicas, como tantos sabios nos lo están enseñando hoy. Si seguimos ese camino vamos a la destrucción. Si nos convertimos de veras y servimos a la vida, respeto al hombre, a la mujer, contra el armamentismo, contra la guerra, contra todo lo que oprima y destruya la vida, ese es el camino que el Señor está pidiendo de nosotros hoy. Por eso son tiempos proféticos lo que estamos viviendo. Y por eso tenemos esperanza. Y yo creo que qué mejor manera de ir culminando este diálogo maravilloso. Julio, si eres tan amable, y podemos entonces cantar y celebrar la vida, porque aparte de todo el acompañamiento, el ministerio integral de nuestro hermano obispo Federico Pagura, el hermano Federico Pagura es un excelente compositor. Y mire, por ahí anda casi hasta una nominación al Grammy, nos dijeron, con el disco de tangos que se compuso, o que compuso usted, el reverendo Juan Damián, el reverendo Rodolfo Míguez y otros distinguidos argentinos, con esos tangos cristianos que han compuesto. Así que uno de ellos, que quizás ustedes conocen muy bien, que se titula Tenemos Esperanza, le pido, si son tan amables, ¿verdad?, que lo cantemos y celebremos la vida. Estemos puestos ahí puestos en pie. Porque él entró en el mundo y en la historia, porque él quedó en silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque él nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy miramos con confianza.
permiten un pequeño comentario final, alguien de Puerto Rico, un misionero, me escribió y me dijo: qué buena su canción, su himno, qué bueno. Qué lástima de una cosa, no aparece la palabra Jesús en ninguna parte. Y entonces me dijo: ¿quiere que yo lo corrija, se lo ponga en condiciones con la palabra Jesús donde yo crea que debo ponerla? Y yo le escribí: mire, usted es la única persona que me ha hecho esa observación. Lamento mucho, agradezco mucho su recomendación, pero no le doy permiso para hacer eso. ¿Quién sabe en qué va a terminar este himno? Y la otra pregunta viene de alguien que me dijo: qué lástima, obispo, se olvidó de escribir 4 últimas líneas. ¿Se han fijado ustedes que las otras estrofas tienen 8 en total? Y a cada última estrofa tiene solamente 4 líneas. Entonces me dice: ¿cómo se olvidó de escribir las otras 4? Entonces un hermano nicaragüense, un yerno del doctor Parajón, gran querido amigo nuestro, médico y bautista, en cuya casa yo iba muchas veces y cantábamos estos himnos, otros nuevos que les gustaba aprender, me dice: un yerno mío vio y dijo: ay, qué lástima, aquí faltarían 4 líneas, voy a ver si yo me puedo inspirar y escribirlas. Y las escribió. Y entonces una vez me la mostraron. Está impresa en algunos himnarios en Estados Unidos con esas 4 líneas. Yo se lo agradecía, después de todo se lo agradecí por el esfuerzo. Me di cuenta que no era mi estilo, no es exactamente mi estilo, pero bueno, ahí quedaron esas 4 líneas. Pero yo digo otra cosa, donde me hacen esa observación, yo les digo: ¿sabe lo que pasa? Este tango está incompleto. Este tango se completa cuando las personas que lo cantan escriben las últimas 4 líneas con su propio compromiso, con la medida en que nosotros tomemos en serio. Si tomamos en serio esto que cantamos, ahí están las 4 líneas que faltan. Nosotros las tenemos que escribir con nuestra propia vida. Por eso lo vamos a cantar otra vez en esa última estrofa, y recordando eso, las 4 que faltan las llevamos puestas en nosotros mismos cuando salgamos de este lugar a vivir la vida según el himno y el tango que hemos cantado. Sí. Una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y la mentira. Ya nada puede detener su historia y de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos vida, por eso es que hoy miramos con confianza esta venir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Así que, queridos hermanos, seguimos así puestos en pie, precisamente porque somos una comunidad que está puesta en pie, y estamos puestos en pie para dar testimonio precisamente de ese Dios que se encarna, de ese Dios que está atento a nuestras necesidades, y el Dios que nos convoca a seguir construyendo un país, un Puerto Rico, una América Latina donde brote la paz, la justicia, el amor, la misericordia, el consuelo, la esperanza en Cristo Jesús. Le pido a la reverenda Jessica Torres que se acerque por aquí para que nos despida en oración en esta noche, sabiendo que el compromiso en Jesucristo nos sigue uniendo. Aquí hay un arreglo especial del himno Tenemos Esperanza, hecho por el profesor Ángel Matos de Jesús,
que se va a cantar, me informan aquí, el día 25 de enero en la Plaza de Río Piedras, la semana que se celebra, la Semana de la Unidad, la oración por la unidad de los cristianos. 125 voces van a interpretar este arreglo que le quieren hacer entrega al obispo de ese arreglo de voces corales. Ese es para que se lo firmen a ellos y se lo puedan dar. Un aplauso por el gesto. Y miren, en todo este peregrinar, el obispo Federico Pagura mencionó nombres fundamentales para nuestra iglesia en Puerto Rico. El reverendo Juan Marcos Rivera, misionero nuestro de la Iglesia Discípulo de Cristo, y otros más que ha colaborado, el reverendo Carmelo Álvarez, el reverendo Alfredo Santiago, el reverendo Moisés Rosas Ramos y tantos otros y otras que a través de la historia del ecumenismo latinoamericano desde Puerto Rico también han acompañado toda esta tarea maravillosa. Gracias al obispo Federico Pagura por recordarnos también a esos cristianos, pastores y pastoras nuestros que han ministrado a través de todas las edades y todos los tiempos precisamente esta unidad del cuerpo de Cristo en pro de la paz y de la justicia. Así que le pedimos a reverenda Jessica Torres que entonces nos despida en oración, y nos dicen que hay un refrigerio por ahí, así que ore para que el Señor multiplique, para que así como multiplicó los panes y los peces, también multiplique el refrigerio para que todos y todas podamos también pues seguir compartiendo. Gracias por su tiempo, sabemos que ahora es un poco avanzada, pero qué bueno que pudimos hacer este espacio de tiempo, ¿verdad?, para este encuentro memorable. Así que obispo, profesor, gracias por estar con nosotros en esta noche y oramos y nos despedimos en el nombre de Señor Jesús. Señor, qué bueno que hemos podido sacar este tiempo que ha sido un reto tremendo a nuestras vidas. En un tiempo en que nos llamas como puertorriqueños, puertorriqueñas, como ciudadanos de este mundo, a abogar, a perseguir, a luchar por los derechos que ya tú diste desde que nacimos, Señor. Ahora, llévanos con bien, pero que se nos hayan revolcado todas las vísceras, Señor, para cumplir tu voluntad en esta tierra. Que vayamos con ese compromiso de acción. Gracias, Padre. Cubre a tu pueblo para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Puerto Nuevo, siempre, ¿verdad?, dispuestos a colaborar, a su pastor, el reverendo Carlos Negrón Sánchez. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias.